Buenas noches, querido aprendices. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Noches, inspector. Muy bien. ¿Qué tal usted? Muy bien, bueno, voy a hacer como siempre. Y me doy 10, 15 minuticos de preguntas. Vamos a ver la teoría y nos vamos. Si hay preguntas, y si no, vamos. Antes de todo, voy a seguir a decir lo siguiente. Eh, las actividades de la frase anterior se bloquearon por el siguiente motivo. Para poder calificar y dejar todo el día, ¿cierto? Elaborar los llamados de atención y cuando estén disponibles los llamados de atención, se va a volver a habilitar los enlaces, lógicamente para envío de dichas actividades. Entonces yo pienso que digamos 2 semanas de retraso a usted no les va a afectar en nada, sino que ustedes, si ya tienen los actividades listas o algo de eso que azul, cuando se habilite y eso no tiene ninguna consecuencia para ustedes. ¿Listo? Eh, ¿Entendí ese punto? ¿O hay preguntas sobre ese punto? No, señor. Ok, voy a crear otras dudas así rápidamente. Eh, Lo que me da atención no son acumulables siempre y cuando no se incumplan un primero o segundo y ahí siempre no hay mejoramiento. Pero por ejemplo, yo tuve un que me da atención en la primera fase y luego tuve otro en la segunda o en la tercera fase son reiniciar de cero. Listo porque estamos hablando de por fase. Voy a subir sin talla. Hola, profe, buenas noches. Es Buenas que noches, Natalia, cuéntame. tengo una inquietud. Las actividades están en la plataforma para el 28, pero según tengo entendido son para el 3. Que tiene mucho ruido de fondo y no se te alcanza a escuchar bien. Tú decías una actividad para el 28 o algo así, o qué me querías contar. Bueno, Natalia, Natalia. Bueno, vamos con Juan. Cuéntame, Juan. Buenas noches, profesor. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Cuéntame. Muy bien, profe. Qué pena molestarte. Usted, el video de la clase pasada, ¿es cierto que usted no lo ha montado todavía? Estoy teniendo problemas con YouTube porque me lo estaba rechazando ya. Apenas ya me lo deja subir. Ya lo publicó ahorita, subo los dos de una vez. En de hoy y en de el jueves pasado. Ah, ok, profe. ¿Listo? Muchas gracias. ¿Listo? Bueno, Natalia, ya pudiste solucionar tu problema de audio. John Freddy, cuéntame, Buenas noches, instructor y compañeros. cuéntame. Bueno, mi pregunta es sobre la resolución a problemas algorítmicos aplicando estructuras de almacenamiento, específicamente del punto 2 y el punto 4. Dice desarrollar un programa que permite almacenar las edades en un grupo de 10 personas en un vector de enteros y luego determinar la cantidad. Bueno, supongo que la tiene presente. En esa, la idea, ¿cuál es? Crear el archivo para que se pueda ingresar o se puede hacer desde la consola.
la idea es que ustedes, como están empezando, todavía no vamos a digitar nada por teclado. Listo, ustedes cargan unos datos dentro del vector y ustedes determinan los puntos para cumplir según dice el enunciado, ¿listo? Ok, y en el punto 4 de la misma evidencia, habla de que una emisora con presencia, o sea, dice que permita la respuesta de 6 personas con relación a gustos musicales, con fines administrativos. Bueno, eso es como, me da a entender más como también de meter unos inputs con donde el usuario nos pueda especificar qué canciones, o sea, que nos haga pues algo un poco más, digámoslo de A cierta ver, manera, más carnudo. Entonces, en esa también tengo la duda. Si hay que hacer los inputs o también se pueden pasar por consola. no, todo es por consola todavía, porque estamos empezando a ver apenas el lenguaje, ¿listo? O sea, por ahora eso sí, ¿listo? Ah, Bien, ok, ok. perfecto, muchísimas gracias. David, cuéntame. Buenas noches, instructor. Buenas noches para todos. Justamente también iba a preguntar algo relacionado con lo que acaba de mencionar John Frey. Bueno, o sea, ya que mencionó lo de que se puede hacer así, digamos, por simplemente añadir los valores fijos como constantes, no como de que se tengan que crear un formulario para que se añadan de forma dinámica. Pero entonces mi pregunta es, ¿puedo hacerlo así? O sea, ¿podemos hacerlo también de la otra forma, de que quede de forma dinámica? Ah, No hay sí, o problema, sea, ¿no? no hay problema, o sea, se lo digo porque ustedes están arrancando. ¿Sí me entienden? Ya hace falta explicar. Por eso saqué el artículo de hoy, precisamente para eso. Precisamente. Ok, ok, listo. Muchas gracias, instructor, muy amable. Dale, David. William, cuéntame. Bueno, buenas noches. Para pronto colaborarles ahí un poquito a los compañeros. JavaScript no tiene una entrada por consola como si tiene la salida, pero sí tiene una función que se llama prompt. No hay necesidad de realizar ningún tipo de formulario, sino hace como una especie de función en prompt, es como un mensajito donde pueden ingresar los datos. Y ese colabora mucho para hacer ese efecto de la entrada de los datos. Pero los datos no se almacenan. No, Para eso existen los arrays. ajá. Esa es la función. Hay que hacer la función con unos arrays y los ciclos. Pero Yo- eso depende, compañero, ¿no? Porque digamos que en el punto 4 no están pidiendo que se cree un menú. O sea, literalmente hacer un No, HTML en conjunto con un no, JS. el menú lo puedes hacer con el ciclo while. exacto, eso todo, pero con ciclos, no, no es necesario porque ustedes están arrancando. ¿Listo? Ahí no hay necesidad de utilizar ningún tipo de archivo ni manejo de archivos. Únicamente son solo las estructuras for, while Y ya, y ya. ¿listo? Interesante. Bueno, Natalia, cuéntame. Hola, profe, ¿me escuchas mejor? Sí, te escuché un poquito mejor, pero ahí dime. Cuéntame. ¿Mejor ahora? Sí, ahora sí. Listo. Cuéntame. Profe, es que tengo una inquietud. En la plataforma las actividades están para el 28, pues tienen fecha del 28, pero su merced había dicho que son para el 3. Entonces, pues quería saber si eso se cambia o... No, o sea, entre nosotros es parte, pero la fecha establecida
Para la primera algoritmo, que era el lenguaje de segundo código, era para el 28. La de JavaScript sí es para el 3. ¿Listo, Natalia? Pero entonces la nota, o sea, tengo entendido que la nota se reduce al uno entregarla tardíamente. No, en este caso no. ¿Listo? Ok, profe. Muchísimas gracias. Dale. Bueno, entonces, hay más preguntas, dudas. No. Vale. Entonces vamos a bajar el manito de Natalia para nosotros saber cuando me preguntan ustedes. Listo, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. Entonces, vamos rápidamente a ver la teoría y mañana vemos totalmente la práctica. ¿Listo? Vamos a hacer una especie de taller. Podríamos hacer una especie de talleres pequeños. ¿Listo? Entonces nos quedamos ahí el día jueves a partir de acá. Entonces, siempre la consola tiene unos mensajes. ¿Listo? Para enviar un mensaje para mostrarlo, siempre lo vamos a hacer con log, que quiere decir mostrar la pantalla. Para mostrar todo lo que está por dentro de una live, ¿sí? Igual para poder mostrar como un mensaje alto, ¿sí? Y luego es un mensajero al que queremos mostrar. Luego, vamos, tenemos algunas herramientas que nos mira la lógica. No la recomiendo por un motivo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para la lógica de, del compilador puede haber un error dentro de la lógica, pero dentro de su lógica no. Entonces a veces lo que hace es confundir, pero pueden utilizar debug y todo esto, ¿listo? Entonces hay que ver paso a paso de cómo hacer. Es mejor hacer ustedes, ¿ok? Esa es la primera. Luego vamos a ver los mensajes de errores y excepciones. ¿Qué es un mensaje de error? Es una alerta, ¿cierto? Una alerta que me permite que el usuario se dé cuenta de un error o advertir algo. ¿Listo? Entonces siempre vamos a utilizar con la palabra no y luego damos la instrucción que es un error. Y por dentro de comillas va todo el mensaje. Dice entonces, va a botar error siempre y cuando cumpla con la condición o cuando sea eso. Recuerden que Java es un lenguaje de programación secuencial. O sea, quiere decir que va a ir saltar línea a línea a menos que lo mandemos a una función que vaya pasando de línea a línea. ¿Listo? Entonces, eso va por ahí. ¿Listo? Entonces, después de esto, nosotros debemos saber y analizar todo. ¿Ok? Todo quiere decir, los algoritmos tienen más de una forma de hacer. ¿Listo? ¿Cuál es mi recomendación? Siempre coloquemos en una hoja el por qué yo siempre hago esto.
luego no te pago. Yo hago eso cuando quiero resolver un algoritmo. Entonces siempre me pregunté cómo, sí, es cómo lo voy a hacer, eh, para qué y el por qué. ¿Listo? Eso es lo esencial. ¿Listo? Entonces, siempre cuando vayamos a programar, debemos dar instrucciones en este orden. Ojalá primero hay llaves, después operaciones y posteriormente funciones. ¿Listo? ¿Por qué en este sentido? Porque yo puedo hacer promedio de cada variables que me va a indicar, ya sea los parámetros de salida o las funciones las cuales me van a almacenar esas operaciones. ¿Ok? ¿Qué es una función? Una función básicamente es un conjunto de operaciones que me lleva a alojar a un resultado. ¿Ok? Entonces todo esto viene de mano con el análisis y resolución de problemas. ¿Listo? Donde ustedes se dan cuenta acá, pues ustedes, como lo vimos acá, podemos hacer una programación modular. ¿Qué quiere decir una programación modular? Modular quiere decir, pero ahora un módulo, luego el otro y luego los unos. ¿Listo? Entonces siempre vemos en una hoja, en el computador, establecer qué queremos de hacer, cómo lo queremos hacer y por qué lo debemos hacer. ¿Listo? Como ustedes se han dado cuenta, Java tiene, JavaScript tiene muchas posibilidades en cuanto a ejecución, más que todo de script manual y mejorar la parte visual, ¿sí? Y aparte de variación de datos, ¿listo? Más no de tratamiento de datos, que eso sí JavaScript no es lo más adecuado, ¿listo? Entonces, si van a hacer un manejo de información, si lo van a hacer hoja de voz, si lo hacen, es utilicen Oracle, ¿listo? ¿Por qué Oracle y Java se llevan también? Porque Oracle y Java pertenecen a la misma casa. Ella tiene preestablecido Oracle algunos JVC, que son los comunicadores entre la base de datos y lo que está el formulario. Entonces, todo eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Para qué nos sirve todo esto? Nos sirve básicamente para estructurar el proyecto. Si lo van a hacer totalmente con JavaScript, lo pueden hacer. Hay librerías en Java, pues JNode, está Snow, están muchas librerías que pueden utilizar. Pero, básicamente, no se lo recomiendo. ¿Listo? Dudas, preguntas, inquietudes en relación con esto. Ninguna. Ok. Miguel, cuéntame. Buenas noches, instructor. Buenas noches, compañeros. Instructor, esta tarde pues estuve revisando pues de nuevo las guías y me causó curiosidad entender más acerca
los entornos de desarrollo y en este caso pues el que viene con Java, JavaScript, el de Node.js, Sí, ok. acerca de qué es cómo, o cómo funcionan. O sea, no ya lo que hace es interpretar el lenguaje. Otro que puedes utilizar y es muy útil se llama Demlin, que es muy utilizado. ¿Listo? No lo tengo acá porque casi no utilizo JavaScript, pues si lo hago, lo hago. Pero puedo utilizar Demlin. Sí, inclusive decirle, pero Demlin es más orientado hacia la programación en Java. Listo, por lo tanto, pueden utilizar ustedes todo eso sobre Java acá. Entonces, ahí lo pueden utilizar. Hay otro que es muy utilizado, que yo utilizo mucho, un tiempo que se llama José Creator. Es muy parecido al Lingüide. Entonces, también lo podemos utilizar. Ese entorno más o menos de desarrollo y es este. A ver si lo podemos ver un momentico. Acá. Entonces aquí ustedes pueden compilar el código, ¿cierto? Entonces se pueden escribir el código y el web. Entonces ese es el otro. ¿Cuál otro pueden utilizar? Visual Studio. Entonces dependiendo ese mismo lenguaje, pero dependiendo de lo que ustedes quieran utilizar, lo pueden utilizar. Cada uno tiene entornos de desarrollo para cada uno. ¿Listo? Ah, listo, No sé, entonces déjame ver si la entendí. Entonces básicamente es como, básicamente son sinónimos de editor de código también, pero en este exacto. caso, por ejemplo, Visual como el de Microsoft está más Ah, relacionado, pues ambientado ah, para los lenguajes que ajá, desarrolla Microsoft. exactamente, exactamente. Listo. Muchas Listo. gracias, instructor. Dale. Bueno, entonces, ¿cuál recomiendo? Bueno, en mi caso me siento más cómodo con JKitos, me parece más cómodo, o utilicen NVIDIA, ¿listo? ¿Por qué? Porque NVIDIA es el intérprete más de la casa de Java. Entonces, ahí lo pueden utilizar. Entonces, tiene esas dos posibilidades. Dime, David, Sí, instructor, una pregunta. Es que tenía curiosidad respecto dime, a los tipos de variables en JS. Es que en la guía y también en otras páginas ajá, mencionan entonces bastante cuando uno está empezando, siempre mencionan al principio que entonces, que hay tres tipos de formas de llamar una variable, ¿no? Que es a partir del var, let o const. Y pues digamos que revisando pues otros videos un poquito más avanzados, nunca sí, utilizan, o bueno, rara vez utilizan var, y de hecho en algunos explican que es porque var tiene unos problemas que pueden llevar a fallas o boots, es en especial cuando se utilizan lenguajes, o sea, se utilizan varios lenguajes intermediarios, o sea, cuando se utiliza tanto JS como como PHP, como CSS, o sea, cuando se usan varias cosas, varios lenguajes así reunidos, entonces es muy poco recomendable utilizar var o solamente o solo utilizarlo cuando en unos casos especiales de cuando se tiene una variable super global o algo así,
yo quería preguntarle en su opinión, pues, o bueno, ¿usted qué recomienda? Pues, porque digamos, eso me tiene algo confundido. A ver, lo ideal es utilizar backward en el lenguaje puro, quiere decir, solo JavaScript. Ya cuando es combinado, suele utilizar más que todo eh, net, ¿listo? Porque no, con me fija ya el valor que yo le doy iniciar y no lo deja cambiar. El cambio net me permite estar constantemente cambiando los valores de la variable. Pero eso no es, son diferentes formas de llamar una variable. Más no es un tipo de dato, un tipo de dato es entero, bachar, todo eso son tipos de datos, es decir, no confundo tipos de datos como la palabra para definir una variable. Ah, ¿Listo? mm, listo, muchas gracias. No, pues creo que sí, y quería decir tipo de variable, pero ok. Sí, entonces, en este caso, estos ejercicios en donde, bueno, la mayoría los enviamos, los estamos haciendo en un script.js, sí se puede utilizar var y let de Sí, forma normal, sí, sí, pero en el caso, digamos, que uno quiera utilizarlo en un HTML, por ejemplo, o sea, esos ejercicios también se podrían hacer en un HTML únicamente sí. que pues Que, que, escribiéndolos que, ahí, ¿no? que pueden generar a veces errores con la base de datos. Mm, Porque, porque, por ejemplo, PHP tiene una sola forma de llamar una variable. Entonces empieza el lenguaje a decir, bueno, o lo llamo así o lo llamo así, y genera un bucle. Entonces, eso es lo que pasa. Pero mm, obviamente ya es un problema entre lenguajes, ok, más no como la forma de escribir nosotros. ok, listo. Gracias. A ver. Bueno, Wilman, cuéntame. Nuevamente, como para salir de la duda del var en JavaScript, lo que pasa es que los motores de los navegadores tratan de hacer el trabajo por nosotros como usuarios, y tratan de completar todos los errores, de pasarlos por de agache. Y el var tiene un detalle que puede llamar una función sin siquiera, una variable sin siquiera llamarla, que se llama hoisting, algo así se pronuncia. Entonces, para que Ujú. tengan cuidado, de pronto están llamando una función, una variable que no está todavía llamada en ese momento, pero que se utiliza antes, y en vez de producir un error, la asume como si ya existiera. Exactamente. ¿Listo? Bueno, chicos, no sé qué otra pregunta. Claudia, cuéntame. Te Profe, escucho. buenas noches. Buenas noches, compañero. Profe, entré un poquito tarde. ¿Esta clase va a quedar grabada? Obviamente. Ok, Eh, profe. Gracias. Bueno, bueno, Miguel, cuéntame. Estoy mirando y me confunde todavía aquí la diferencia entre LED y bar. Ok. Let es una variable que está definida, pero puede cambiar con ciertos parámetros. Var me permite hacer el cambio en cualquier momento del código, sin hacer ninguna instrucción. ¿Listo?
Y la constante es la que se mantiene y no tiene cambios durante el Es, resto de la labor de es, la... Ah, listo, listo. exactamente. Listo, muchas gracias. Generalmente las variables son las que son Ah, varias, don Vicente. son variables que son Eh, comparables sobre definidas por el lenguaje. algo. ¿Listo? Voy a Listo. parar eso. Bueno, ¿qué otra pregunta? ¿Duda? Ay, pues, no hay más. A ver, cuéntame. Otra pregunta que me acordé, eso cuando, es que veo que en muchos tutoriales, cursos mencionan mucho la palabra Screwed, creo que es así, cuando se refieren a Scrooge, varias cosas, o sea, Scrooge, esa Scrooge, específicamente, ujú. Scrooge, básicamente es el entorno de interfaz donde me permite hacer todo lo que está el programa. Por ejemplo, guardar información, consultar información, ¿sí? Eliminar información. Eso es un CRUD. 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 ¿O eso es lo que estás preguntando? ¿O Creo que específico? no, o sea, es con S, SCROUT, Pues, creo. no, eso sí. Es CRUD. Te voy a escribir acá. Es CRUD. ¿Es así o no? Creo que sí, aunque no estoy seguro, solo es que me acuerdo de la pronunciación. Ah, eh, CRUD. Básicamente es todo el entorno que uno desarrolla para añadir, consultar, editar y eliminar algo en una base de datos. ¿Listo? Ok, gracias. Bueno, ¿qué otra pregunta? ¿Otra duda hay? Bueno, dime, José. Buenas noches, instructor. Buenas noches, compañeros. Instructor, ¿usted nos puede colaborar el día de hoy realizando algún ejercicio como para tener un poco más de bases? Viendo Ma- que mañana es el último plazo para entregar a tiempo esas evidencias. Mañana lo voy a hacer precisamente. Lo tengo programado para mañana para que todo el mundo pueda asistir. ¿Listo? Bueno, Dale. Mañana vamos a hacer un conjunto de 15 ejercicios. Entonces, lo vamos a hacer. ¿Listo? Para que, o sea, voy a complementar de todo eso. Dime, Wipe. Buenas noches, instructor. Qué pena con su merced volver a la pregunta. Su merced Sí, sería tan amable de explicarme o dejarme de una manera clara en sí cuál es el ejercicio que tenemos que entregar mañana, la evidencia ok. clara que tenemos que hacer mañana, porque la verdad es que no entiendo como tal qué es lo que tenemos que hacer. Y en el grupo con los compañeros estamos discutiendo en el WhatsApp, en el grupo de nosotros, que cuál es o sea, que cuál es lo que tenemos que realizar para entregar mañana. Muchísimas Ok. gracias. Entonces, según el cronograma, ustedes deben entregar. Entonces, se van acá. Perdón, vamos acá. Este. Continúa el curso. Entonces, ustedes se van acá. Miran el cronograma y miran aquí el aprendizaje.
permiten que a la plataforma llena. Entonces, según el cronograma, me permiten adecuarme a ver más rápido para buscar eso dentro de la guía. Un segundito. A ver si me dio aquí, sí que me dio. Entonces se dan al cronograma, que toda la planeación, ustedes deben ir a la actividad que se llama, eso es, aquí está, eso aquí, se llama resolución de problemas aplicando estructuras de, de almacenamiento. Entonces, buscan dentro de la guía, ustedes se van a la carpeta de guía de aprendizaje número 3, ¿cierto? Van a la guía de aprendizaje, ustedes van a buscar aquí en la guía donde dice resolución. Entonces, ustedes van a decir resolución, resolución. Entonces, van a ir acá donde dice eso es resolución de problemas algorítmicos. Entonces pueden desarrollar el algoritmo que permita en JavaScript ejecutar esas fórmulas tanto de perímetro como de área y empezar a desarrollar esos problemas, ¿cierto? De acuerdo como está establecido en el lenguaje JavaScript, dice el gestor. Y lo único es que lo empaqueta dentro de un paquete .zip y me lo envía. Eso es todo. Ahora sí te quedó claro o no te quedó claro. Sí, muchas gracias, profesor. Muy amable. Ok. Dime, Miguel. Profe, una Cuéntame. pregunta respecto a la parte donde toca hacer los ejercicios con pseudocódigo y diagramas de flujo. Es que me estaba preguntando, digamos, en eso precisamente, digamos, solo tengo que escribir el algoritmo, o por ejemplo, en mi caso que estoy A ver, usando el PS8, creo que se llama, tengo que usar todo ese tipo, digamos, de funciones y tipo, como si ya estuviera aplicando muy parecido a esto de diagramas de flujo, pero digamos un poco más complejo. a ver. Tú tienes que, en el primer taller, tienes que hacer todo en segundo código, ¿cierto? Y para el segundo taller tienes que coger uno de los ejercicios del primer taller y hacerlo en diagrama de flujo. Eso es todo. Pero escoger solo uno o uno por cada uno. No escoges uno. O sea, tú Ok. ya tienes el primer taller, tienes que hacer todos en pseudocódigo y luego coges uno de esos y lo haces en diagrama de flujo. Ah, listo, solo uno. Listo, sí, señor. Y el segundo taller ya es resolverlos, pero pues usando ya los parámetros, usando el lenguaje JavaScript con lo que dice en la Ah, guía. exactamente, es resolviendo la problemática que está. Listo. Sí, es que cuando entré al programa este, el que usted nos recomendó, el PSI, creo que se llama. Sí. Creo que tiene, cuando uno trata de escribir, digamos, en pseudocódigo, pues le aparecen, digamos, distintos tipos de, no sé si llamarlo variables, digámoslo así, variables, y cada una cumple pues diferentes funciones que pues no entiendo. Entonces, esa era No, mi cuestión. el pseudocódigo es decir, escribir, leer, guardar, eh, puede ser en español, O puede ser, sea, en lenguaje básico, lenguaje de sí, nosotros. Ah, está bien, sí, es eh, que pues como me encontré con esa barrera, pues tenía esa duda. Listo, muchas gracias. pues
Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda, inquietud? Bueno, entonces nos vemos mañana. Ojalá entren todas temprano porque voy a empezar a las 8:05. Voy a confirmar si hay evidencia para empezar mañana de mi componente para que a ver si hay o no hay. No hay. Entonces, como no hay de mi componente, entonces vamos a hacer solamente ejercicios aquí en casa. Entonces, voy a escribir yo el código, les voy a demostrar todo, cómo se queda una variable, cómo se queda un if y todo eso. ¿Listo? Entonces, para que estemos puntualitos. ¿Listo? Que tengan una feliz noche. Muchas Igualmente, gracias, Hasta luego. profesor. buenas noches a todos. Pero sí, muchas Buenas gracias, noches a profesor. Muchas todos. gracias porque la verdad, yo soy muy nuevo en esto, estoy empezando y me siento un poco perdido y sí me gustaría ver la clase mañana. Mañana muy puntual estaré. Muchas gracias. Dale, con gusto.